Muy buenas tardes, una vez más estamos en este ciclo cultural y solidario del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos. Ya todos los miércoles a partir de las 19 estamos acompañándolos a través de la plataforma de Facebook, donde llevamos adelante distintas charlas, distintos diálogos con algunos referentes de la cultura, con distintas situaciones que vamos viviendo a partir de esta pandemia, pero también intentando también llevar adelante un conversatorio con distintas personalidades. En este caso lo tenemos a el escritor y periodista Osvaldo Jara, que nos va a estar comentando de qué se tratan los libros que viene trabajando, los libros que viene de alguna manera escribiendo, relacionado con el peronismo, con el deporte, y bueno, con distintas políticas públicas que tienen que ver con lo deportivo, pero también vamos a hablar de los clubes sociales y demás. Así que bueno, un placer, muy buenas tardes, te damos la bienvenida a este ciclo cultural y solidario del IVAP, Osvaldo. Hola, ¿qué tal, Omar? Buenas tardes para vos, para todos los compañeros del IVAP. Un orgullo, una alegría estar con ustedes. Bueno, te agradecemos la participación en este ciclo. La verdad que, bueno, sos un amigo ya de nosotros porque has participado también de otros conversatorios, también de otras Sí, entrevistas relacionadas con el tema que te compete. Y por ahí yo quisiera agradecerle también a mis compañeros y compañeras que vienen trabajando activamente, no solo para llevar adelante este ciclo de entrevistas, sino también que vienen trabajando en distintas actividades relacionadas con los merenderos, con los comedores y para ayudar también a aquellas personas que se encuentran por ahí en una situación vulnerable, producto también de esta pandemia y de esta situación que estamos viviendo y que está atravesando el país y el mundo también. Quiero agradecerle también a Luis Piccoli, a José Quilapán, a Mariela Lozano, a Darío Jiménez, a Marcelo Peralta, a Lautaro Lescano, que está ahí en los controles técnicos, y también a Ignacio Borgoño y Santiago Pérez, Daniela Vergara, todos estos compañeros y compañeras que vienen trabajando para que esto se lleve adelante todos los miércoles a partir de las 19. Y estamos, bueno, muy contentos de llevar adelante porque hay muchísima gente que nos saluda, hay mucha gente que por ahí nos pregunta, nos consulta, nos escriben. Y digo, la verdad que hemos llegado a un momento donde son muchas las satisfacciones personales y también sociales y colectivas, por supuesto, que estamos atravesando a partir de estas actividades que estamos llevando adelante de la mano de distintas personalidades, vuelvo a reiterar. Así que bueno, Osvaldo, me meto de lleno con vos en el diálogo y quisiera preguntarte, tenés, bueno, libros escritos, un trabajo y un académico, podemos llamarlo también, y la verdad que llama mucho la atención porque viniste de alguna manera a llenar de contenido algo que por ahí no se hablaba, puede ser, o me estoy equivocando, corregímelo, porque realmente cuando uno abre los libros se encuentra con el deporte, con las políticas públicas, con gobiernos comprometidos, pero también con con un contenido que me parece que es más que valorable, que es la sociedad y también algunos sectores vulnerables. sí, somos un grupo, no Sí, soy solamente yo, pero un sí, muy pequeño grupo. Entonces podemos decir que uno en el camino de encontrarse con la historia que tenía que ver con el peronismo y a partir del peronismo también lo que significa el deporte, no solamente en la historia del peronismo, sino en la historia social del país. Eh, claro. uno veía que había muy poco escrito, que podemos decir que Víctor Lupo fue el que empezó el camino, escritor, militante, fue funcionario, eh, y creo que a partir de ahí empecé a desarrollar el camino, a encontrarme con historias del peronismo y el deporte, con deportistas muy importantes, con historias que tenían que ver con las organizaciones libres del pueblo, con los clubes de barrio, con, por ejemplo, los campeonatos Evita, que es un evento, eh, te diría, a nivel regional muy importante, lo que tiene que ver con el deporte social comunitario. Creo que los campeonatos Evita es un poco el resumen de lo que significa para un pueblo un evento que sea masivo y popular, y a partir de ahí
me pareció que valía la pena sistematizar todo esto, los claro, aprendizajes, las enseñanzas, una manera de ver la historia también, porque vos sí, fijate que la historia está contada en el deporte, la historia del deporte, pero no estaba escrita desde el punto de vista de la cultura peronista del deporte, como decimos un grupo de compañeros. Y a partir de esto, la propuesta, la idea fue escribir desde la cultura peronista del deporte. Y por eso vos mencionabas los libros que escribí, que fundamentalmente son 13, ahora está por aparecer un cuarto, pero diría que para resumir un poco, yo diría que hay dos que son muy importantes sí, en lo personal, ¿no? Y creo que también de lo que escribí hasta ahora yo creo que es un poco el camino a seguir, por lo menos para mí, que es Peronismo y Deporte, que tiene dos partes. Está editado por Ediciones al Arco, a los compañeros de Ediciones, que le mando un saludo, que eh, nos están viendo, sí, y que tiene que ver la primera parte con la historia del peronismo desde los inicios, la década del 40 hasta 2015, y que abarca, digamos, todas las décadas, porque si bien eh, a partir del 55 y rompió la fusiladora con todo su pensamiento en el deporte liberal, que en una palabra era todo lo contrario a lo que proponía el peronismo. eh, Se cuenta todo lo que fue ese derrotero y cómo llegó hasta los últimos tiempos en 2015 con la votación de las leyes del deporte, que es la ley del deporte actualizada y la ley del ENADE, del Ente Nacional de Desarrollo Deportivo, que es muy importante porque está vigente, que entre otras cuestiones, y me parece que esto es importante marcar, sí, eh, se estipula la asignación universal por deporte, que esto es algo que asignación debería, universal por deporte. Mira, claro, para resumirlo, es a la asignación universal por hijo se le agrega un plus para que los chicos y chicas vayan a los clubes a practicar un deporte. Y de esa manera se cumplen dos cuestiones. La primera es que los chicos practiquen deportes. Se calculaba en aquel 2015 que por lo menos 2,5 millones de chicos y chicas iban a los clubes de barrio, a los polideportivos, de implementarse esta asignación, y por otra los clubes se llenarían aún más de chicos y de padres, que eso claro, también es una de las cuestiones que se tenía planificado con esto. Y la segunda parte del libro, que es Peronismo y Deporte 2, tiene que ver más que nada con los perseguidos políticos que son deportistas. Serían deportistas perseguidos por el hecho de ser peronistas, sí, que bueno, hay dos etapas, eh, que la primera tiene que ver con ser prohibidos fundamentalmente en lo que hace a su disciplina, a practicar deportes, se los prohíbe eh, de practicar deportes, y la segunda etapa que ya no tiene que ver con su faceta como deportista, sino también como su faceta, sobre todo militantes, porque son compañeros desaparecidos que entre otras cuestiones practicaban deportes. Y este libro viene a recoger estas historias, estos testimonios, estas biografías que dan cuenta también lo que decía al principio, de la cultura peronista del deporte, que se alimenta no solamente de su historia, sino también de sus personajes. claro. Por ahí escuchándote, sabés que estábamos justo hablando y dialogando con el compañero y amigo Nacho Borgoño, que le aprovecho para No, mandarle un saludo un también. gran saludo a Nacho. Que bueno, con él también presentamos en su momento, uno de tus libros, en el mismo Sí, Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos,
Y sí, bueno, nada, y charlábamos y él también me tiraba un montón de consultas para hacerte. Y por ahí la pregunta es, en base a lo que venís explicando, en base a lo que venís comentando, ¿cómo se entrelaza el deporte con un modelo de desarrollo social? Digo, teniendo en cuenta lo que contás, el tema de las políticas públicas, el tema de resignación que comentás, pero también con un sí, modelo de país de desarrollo, Osvaldo. exactamente. Mira, cuando me hacías la pregunta me acordaba de lo que hace bastante poco me decía un compañero militante de una agrupación política, de peronismo militante, que él me decía muy acertadamente, eh, tanto en la etapa del 40, del 46 al 55, pero también se puede hablar tranquilamente de lo que fue la etapa del 2003 al 2015, que eh, el deporte practicado por todos los argentinos no podía ser pensado, no podría ser pensado si no hay trabajo, si no hay educación, si no hay salud, si no hay un proyecto inclusivo. Hoy decimos proyecto inclusivo, eh, unas décadas anteriores podríamos hablar de las tres banderas de justicialismo, entre las cuales se encuentra la justicia social. Y yo creo que el mérito del peronismo es haber tomado a la cultura física. Cuando hablamos de cultura física podemos englobar al deporte, a la actividad física, que mayoritariamente se encuentra en un establecimiento educativo, y la recreación, eh, lo podemos englobar inserto eh, en un contexto en el cual el deporte se transforma en un eje cultural transformador. ¿Y con Claro, esto qué quiero decir? Si al pueblo se le da protagonismo, se le da protagonismo desde lo político, desde lo económico, ya sea con mejores sueldos, vacaciones pagas, como lo hizo el peronismo, y también en lo cultural, eh, entre otras cuestiones, el acceso al deporte. El deporte que tiene que ver con que un pibe de un barrio popular practique deportes y que no sea en cualquier condición, sino que sea en un club de barrio, que tenga su camiseta, su pelota, que las chicas también practiquen otros deportes. Otra característica de la cultura peronista del deporte es la diversificación. No se claro. agota simplemente en dos o tres disciplinas. Vos fijate que en la primera etapa del peronismo, el básquet era practicado por una gran cantidad de jóvenes, Sí, y un poco el campeonato ganado en 1950, que Argentina fue el primer campeón del mundo, también creó una explosión que hizo que sea el segundo deporte practicado por los argentinos. Eh, Además, vos fijate que en aquella etapa, estamos hablando de 52, 53, 54, ya estaba los Ateneos Evita, que eran organizaciones libres del pueblo. Era una organización que agrupaba a las mujeres, y las mujeres tenían un espíritu de asamblea en donde ellas conformaban su propia comisión directiva y también podían elegir qué deportes practicar. Y también lo mismo podemos decir de la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, que por ejemplo en la UES había esgrima, algo que uno podría decir que hoy mismo es impensado, que los pibes de clase media, ya ni hablemos, los pibes de menores recursos. Yo creo que ya la clase media ya no tiene acceso a la esgrima hoy. En claro. esa época ya se estaba implementando ese tipo de políticas, que tenías, además de los campeonatos Evita, tenía el establecimiento educativo, en donde el establecimiento educativo tenía eh, por ejemplo, se estableció la obligatoriedad de la educación física, que hasta ese momento no era una materia sujeta a calificación, eh, y de alguna manera, a partir de la institución escolar, se pudo
implementar no solamente la educación física, sino también otros saberes como la higiene, la salud, y esto lo podemos hacer, traspolar a otras áreas, a otros ámbitos, porque, por ejemplo, me acuerdo que un dirigente, hoy entrado en años, pero que en aquella época era un chico, me contaba de que él en su club de barrio, por primera vez supo que era la toalla y el jabón, Mira, con la importancia que eso significaba. En aquella época la toalla, tal vez en el hogar era algo que escaseaba. Eh, Digo en el sentido de que no había tantas toallas. Y en un club de barrio, a partir de la organización de la comunidad, pero también con apoyo del Estado, podía encontrar este tipo de cosas. Un establecimiento bien conformado, con canchas, con vestuarios. Y esta fue una de las características también del peronismo, dar préstamos y subsidios no solamente a los clubes grandes, los clubes del fútbol argentino, porque hay una especie de leyenda que se ayudó a los clubes grandes, en especial a Racing, cuando en realidad se dan préstamos, subsidios a clubes de todas las escalas, grandes, medianos y chicos. Entonces podías encontrar que Boca hacía una tribuna gracias a un préstamo del gobierno nacional, pero también un club de barrio tenía instalaciones porque eran financiados por el Estado. claro. Entonces, yo creo que esto es vital en la historia del peronismo también, las organizaciones libres del pueblo, que es vital cuando uno habla de la comunidad organizada y tiene en cuenta que hay tres elementos materiales en la comunidad organizada. Las organizaciones libres del pueblo son las que garantizan esta democracia de abajo hacia arriba, porque para que conduzca un gobierno y que se ponga como objetivo la felicidad del pueblo, tiene que haber una comunidad que esté organizada. Y esa Claro. organización se da a partir de las organizaciones libres del pueblo. No sé Sí, si ¿sabes qué? respondí a tu pregunta, me Sí, fui por sí, la sí. rama. No, 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 por ahí lo que pasa es que a mí, escuchándote y dialogando con vos cuando hablamos de estos temas, como que una respuesta va disparando muchos interrogantes. Y entre esos interrogantes se mezcla no solamente lo político, sino también lo inclusivo, el tema de una sociedad que realmente estaba atravesada también por distintas etapas de la Argentina. Hablamos de los Sí, 50 en un momento, y quiero ir más allá cuando digo por ahí porque hay distintas dictaduras que intentaron borrar el peronismo de la sí, cultura deportiva, ni sí, hablar cuando hablamos de la proscripción de este movimiento peronista. Y en una parte vos podés contar, digo, una anécdota como la de los campeones del básquet, y eso digo que me parece muy importante, porque sí. digo, narrás una situación muy compleja para la Argentina, pero también uno también ahí puede encontrar temor, puede encontrar proscripción, puede encontrar borrar la historia oficial, si se quiere. Claro, creo que todo se marca en un determinado periodo histórico con sus características. Y esta pregunta es muy atinada porque también puede servir un poco para mostrar lo que era la época. Después de la caída del gobierno de General Perón, que fue una dictadura cívico-militar, porque tenía el apoyo, no solamente eran elementos militares, sino también partidos políticos, parte de la ciudadanía y el Departamento de Estado de, de Estados Unidos. Después del 55 lo que se lleva adelante es una cacería de brujas, en el sentido de que las organizaciones populares empiezan a ser intervenidas, muchas de ellas, sobre todo después con la asunción de Aramburu Rojas, esto se hace más virulento, se persiguen militantes populares, delegados de base, dirigentes políticos, y también se persigue deportistas
Una de las herramientas principales que se utilizan para la persecución a estos deportistas son las comisiones investigadoras. Las comisiones investigadoras eran entre comillas, tenían la función de investigar a todos los que en la administración pública nacional, provincial o municipal hubiera incurrido en alguna acción poco clara, pero esto era un argumento para el objetivo real, que era la persecución a los militantes populares. Dentro de estas comisiones estuvo una comisión, la número 49, que se encargaba de investigar, reitero, comillas, a los deportistas que estaban ligados, como ellos decían, con el régimen depuesto. Entonces, en estas comisiones investigadoras, que eran una especie de pseudojuicios, porque estas comisiones tenían muchas atribuciones. Por ejemplo, podían allanar domicilios, podían disponer arrestos, podían secuestrar libros contables. En el ámbito del deporte, se suspendió a una gran cantidad de deportistas. Hablábamos de los campeones del mundo de básquet, también podemos hablar del plantel de básquet de Racing, podemos hablar de Félix y Fulvio Galimi, que fueron esgrimistas, los dos muy peronistas, y muy jóvenes, que para el ámbito de la esgrima era muy importante, porque en ese momento al menos, ese deporte estaba dominado por la jerarquía militar. Los Galimi no eran militares y encima eran peronistas, con todo lo que eso significaba. Para la época, bastante complicado. Para la época, claro, por supuesto. Podemos hablar de los corredores Osvaldo Suárez, Walter Lemos, Reinaldo Gorno. Adelfo Cabrera no se lo suspendió deportivamente porque en esa etapa ya estaba dejando su carrera, porque ya arrastraba una lesión, ya está en sus últimos tiempos, y ya se estaba convirtiendo en dirigente de su institución, que era el Ateneo Juan Domingo Perón. Que ese Ateneo, después del 55, se tuvo que cambiar de nombre por, digamos, por imposición de los milicos, y se tuvo que llamar Ateneo Sarandí. Delfo Cabrera sufrió una de las persecuciones más, creo que más gráficas de lo que significa esta etapa. ¿Por qué? Porque Delfo Cabrera, como había ganado la medalla de oro en Londres, el 7 de agosto del 48, el gobierno argentino no solamente le da la medalla a la lealtad peronista, sino también le regala una casa en mérito a su hazaña deportiva. Creo que hay que advertir también en todo lo que estamos contando, lo adelantado que era el peronismo en estas cuestiones, que hoy jamás alguien se pondría a discutir de lo que significa el apoyo a un deportista. En esa época era cuestionado, y el argumento que se utilizó fue que estos deportistas estaban incurriendo en la violación del Código del Aficionado. Pero en el caso, volviendo a Adelfo Cabrera, que era un deportista que ya estaba en sus últimos momentos como deportista, igualmente se lo persiguió. Primero se le quiso quitar la casa, no lo pudieron hacer, porque Delfo Cabrera, al igual que Rafael Iglesias, que fue un boxeador que también ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del año 48, enterraron la escritura en el fondo de su casa, y por eso cuando los militares fueron a revolver la casa de Delfo Cabrera no pudieron encontrar esa escritura que hubiera sido decisiva para quitarle la casa. Delfo Cabrera pudo esconder esa escritura, pudo demostrar que era su casa y no le pudieron quitar la casa, pero aún así lo obligan a renunciar. Lo obligan a renunciar, en donde él lo cuenta en una carta en el año 70, que dice que cuando lo llaman del trabajo, él está en el cuerpo de bomberos de la Policía Federal, le dicen que si no renunciaban iba a ser arrestado. Tuvo que renunciar,
y después no pudo conseguir trabajo por muchísimo tiempo. Recién pudo conseguir trabajo con el gobierno de Frondizi cuando de alguna manera levanta la proscripción porque firma una amnistía, y muchos deportistas y muchos dirigentes que estaban exiliados pueden volver porque tienen la certeza de que no van a ser perseguidos. Entre las deportistas que llegan al país como producto de la amnistía de Frondizi es Mary Terán de Weiss, otra tenista perseguida, pero eso ya es una historia aparte. Pero me Sí, parece sí, que sí, Delfo totalmente. Cabrera muestra claramente lo que significó la persecución, no solamente a los deportistas, a los militantes del campo popular, porque Delfo también era militante de base, tenía una unidad Claro. básica en Sarandí, era un peronista de base. Sí, sí, sabés que ahí por ahí cuando hablaba de todo esto, que también más allá de que había una sociedad organizada, de que había también hay muchos espacios políticos que estaban con una visión ya del deporte, pero también bien politizados, donde apostar también a un proyecto de inclusión, un proyecto de país. Esto también habla de un modelo también de país que se venía proyectando y con bases también peronistas y justicialistas bien marcadas, ¿no, Osvaldo? Y por ahí Sí. vos formás parte de un movimiento social del deporte, digo, realmente es una militancia que se lleva adelante eh, de la mano de muchos compañeros y compañeras. Digo, ¿cómo entra en juego también esta visión de ustedes? Sí, mirá, es todo un tema. Sí, me Yo, imagino. yo creo, sí, ¿y por qué lo digo? Yo creo que cuando un dirigente político de nuestra abstracción política te habla que el deporte es de contención, a mí me da la sensación de que se está describiendo solamente una cualidad, porque Claro, el deporte no es, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos de nosotros, no es simplemente para contener a los chicos. El deporte es una herramienta de construcción popular. Y para ver lo que estoy diciendo hay que irse a la etapa del peronismo, cuando los pibes iban a los clubes y los dirigentes iban a los clubes y eran una herramienta, no solamente, no eran espacios de deporte, sino también eran espacios de formación política. Muchos cuadros políticos eh, se hicieron en los clubes, sobre claro, todo en épocas de proscripción del peronismo. Recordemos que estuvo muchísimos años el peronismo, del 55 hasta la década del 70 estuvo proscripto. Hubo una etapa de semidemocracia, pero que el peronismo no tenía inserción, y en ese contexto una de las pocas posibilidades de seguir formando cuadros estaba en los clubes, porque en los clubes, más allá de las intervenciones que podían venir de las dictaduras, eran los espacios en donde más o menos la vida democrática estaba armada. claro, Entonces se podía dirigir, se podía formar un dirigente. Estoy pensando en un deportista que forma parte de una subcomisión de deportes y después se va a una comisión directiva. Es decir, hay un ejercicio, hasta te diría ciudadano, que tiene que ver con la organización popular. Entonces, si vos ves el espíritu, y esto me parece que es algo que hay que aprender, yo creo que hay muchos dirigentes que, yo te diría incluso con muy buenas intenciones, pero me parece que no le dan una vuelta de tuerca a eso, que los clubes son espacios que van mucho más allá de la contención. Que, por ejemplo, si se está hablando con muy buen criterio desde la Secretaría de Deporte en una de las acciones que se pueden llegar a hacer, es de un curso de formación de promotores deportivos. claro, Y yo creo que los promotores deportivos son claves en esto porque son dirigentes, se forman dirigentes. El promotor deportivo te puede organizar un barrio
en donde podés organizar primero una actividad deportiva, después encontrar un lugar, un espacio para jugar, después armás un club de barrio y después tenés una agrupación totalmente organizada en donde no solamente tiene que ver con lo deportivo, tiene que ver con lo social, con lo cultural, con lo político, y también es un lugar muy importante para que salgan nuestros dirigentes. Claro. Entonces me parece que eso es fundamental, dar lugar a la apertura, a la democratización, entregar herramientas que tengan que ver justamente con eso, con que el pueblo, dejar al pueblo hacer. ¿Y cómo se deja hacer al pueblo? Organizándose. Y estas organizaciones se puede dar en un club de barrio, por ejemplo. Pero para poder organizar el club de barrio tenés que tener también el apoyo del Estado. ¿Cómo? Por ejemplo, con la ley de clubes de barrio, la 27.098, que es una Sí, ley. totalmente. Y ahí me quiero meter por ahí, Osvaldo, Sí, porque es muy, muy importante esto y quiero que lo aclaremos. Ahí me están preguntando cómo se denomina esta charla y yo quiero decirle que estamos con el escritor y periodista Osvaldo Jara, quien nos está comentando distintas cuestiones relacionadas con el libro, bueno, ya escribió 3 libros y realmente es una charla que venimos diagramando hace un par de días y venimos hablando con Osvaldo y con distintos compañeros y compañeras del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos. Quiero decirle también para aquellos que se están sumando que estamos en el ciclo cultural y solidario del IVAP, este ciclo que todos los miércoles a partir de las 19 venimos transitándolo a partir de la página del IVAP, del Facebook, donde mucha gente se viene sumando día a día y también, bueno, recibimos muy buenas críticas y malas también, obviamente, ¿no? Porque siempre me dicen, bueno, tendrías que haber preguntado tal cosa, bueno, está bien. Bueno, a veces el tiempo no nos alcanza, pero bueno, la verdad que estamos más que agradecidos con tu presencia, Osvaldo. Y quiero recordar también a aquellas personas que estamos todos los miércoles a las 19, como ya decía recién. Vamos a un pequeño cortecito y cuando volvemos seguimos hablando y nos metemos de lleno con la ley, Osvaldo, ¿te parece? dale. Dale. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense de Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses para poder compartir de invierno y fundamentalmente que nos ayudes, si no puedes con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense de Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses para poder compartir de invierno y fundamentalmente que nos ayudes, si no puedes con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU.
al compañero Nacho Borgoño, también a Luis, también a Jessica, a Ulises también, bueno, a Leonor, a bueno, Marcelo Villagra, un compañero que te está escuchando y te dice una eminencia ese muchacho. Así que vienen escuchando ahí activamente esta charla que venimos eh, llevando adelante todos los miércoles a las 19, como decía hace un rato. Y quiero por ahí preguntarte cómo es el tema de la ley. Osvaldo, nosotros venimos hablando el tema de el movimiento, distintos movimientos que tienen que ver con el deporte, con distintas políticas públicas, con lo inclusivo. Me parece que vamos atravesando todo un mapa, todo un ecosistema que engloba muchísimas cuestiones, ¿no? Para llegar a un punto y un objetivo. Sí, primero déjame decir un saludo Sí, para el compañero y para todos los compañeros que están del otro lado. Para mí es una alegría. Eh, cuando vos me decías de la ley, pensé en la actualización de la ley del deporte, en la ley del ENADET, en la ley 27.098, porque hay tantos, incluso podríamos incluir a la ley del ENAR, porque está en cumplimiento. El ENAR es el Ente Nacional de Desarrollo Deportivo, eh, no, perdón, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, sí, que es el financiamiento a los atletas de alto nivel, pero que en la etapa de Macri se derogó el presupuesto y ahora el presupuesto, antes, para explicarlo, la ley original del ENAR estipulaba que se quitaba mejor dicho, había un impuesto del 1% a la telefonía celular y lo recaudado iba para el financiamiento del deporte de alto nivel. claro. Ese punto en la etapa de Macri, en un decreto en donde se tomaron varias medidas, entre las cuales se eliminó ese punto. Y entonces la recaudación, el presupuesto pasó a depender pura y exclusivamente del presupuesto del aporte del Tesoro Nacional. Entonces me parece que también ahí hubo un lobby muy fuerte de las empresas telefónicas y volvemos a una cuestión, o mejor dicho, te inserto a una discusión que me parece clave, que tiene que ver con el lobby de las empresas. ¿Por qué lo digo? Porque a esta ley del ENAR que contaba, Sí, podemos también hablar de la ley del Ente Nacional de Desarrollo Deportivo, ahora sí, el ENADET, la 27.201, en donde en el texto original decía que el presupuesto para lograr que se implemente la asignación universal por deporte iba a ser un impuesto a las bebidas gaseosas y a las bebidas alcohólicas. ¿Qué pasó? claro. Un lobby lo volteó, se votó la ley, pero sin financiamiento, sin presupuesto, o sea que eso quedó en suspenso, y ese fue el Sí, argumento en la etapa Cambiemos para decir no podemos implementar esto. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto. Y algo parecido, bastante parecido, está pasando con la ley 27.098, la ley de clubes de barrio, en donde es una ley muy importante que fue militada por los clubes de barrio, encabezada por la Unión Nacional de Clubes de Barrio, que es una institución, una organización libre del pueblo que nació en el 2004, en el 2007, y después se fue potenciando con los años y fue armando una ley, un proyecto de ley que fue militado por todos los clubes de todo el país y llegó a una votación en diciembre del año 14, en donde no se la reglamentó, y esa reglamentación otra vez fue la excusa del gobierno de Cambiemos para decir no se puede implementar. Ah, ¿Qué hay entre esos artículos de la ley 27.098? La tarifa social. La tarifa social que hacía que las empresas de servicio, llámese luz, agua, gas, tengan una tarifa especial
muy baja para los clubes por la función social que tenía. Claro. Entonces, ¿cuál fue la cuestión? Que esa ley no se reglamentó, que eso también, eso hay que hacerse un mea culpa como peronistas. ¿Qué pasó? Si se votó en 2014, hubo todo un año para reglamentar, no se reglamentó, y en la etapa Macri vino los tarifazos, clubes que estuvieron al borde del remate y que también están en peligro, porque las tarifas no dejaron de venir. Entonces había clubes que la boleta de gas venía a 70.000 pesos, cuando se pagaba 7.000. Clubes chicos que capaz que la luz pagaban 600 pesos, se le fue a 10.000. Claro. Verdaderamente impagables. Entonces, uno de los recursos que se utilizó en esta etapa es decir, ir a la empresa y arreglar, decir, el club se presentaba y decía, no tenemos para pagar tanta suma, entonces arreglaban pagar un pequeño monto, pero eso no quiere decir que la deuda se perdone. Hay clubes que hoy en día deben más de 1 millón de pesos en tarifa. Increíble. Entonces es un peligro inminente, y esto también tiene que ver con otro proyecto que yo creo que si hay algo que caracterizó a la etapa de Cambiemos es que no daban puntadas sin hilo. Entonces, una de las últimas cosas que se hizo en el deporte en la etapa de Cambiemos fue crear la agencia de deporte, que la agencia de deporte consistía básicamente en licuar el papel del Estado, tratar de darle un rol más bien marginal, y a su vez quiso que se vote un proyecto de ley, una nueva ley del deporte, en donde tiraban los puntos claves de la actualización de la ley del deporte que se había votado en el 2015, y entre otras cosas, digamos que se dejaba entrever o dejaba la puerta para que el patrimonio del deporte argentino sea vendido. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el CENAR, es más, el CENAR estuvo al borde de ser vendido sus terrenos con la anuencia del presidente del Comité Olímpico Argentino, que es Gerardo Huertain. Esta ley, de alguna manera, también derogaba muchos artículos de todas las leyes, porque para decirlo claramente, para que no nos embarullemos, ese proyecto de ley de Cambiemos, que se hizo en el 2019, que no fue votado, no fue tratado, sí, derogaba varios artículos de varias leyes. Claro. Por ejemplo, derogaba leyes del ENADET, de la ley que implementaba la asignación universal por deporte. Derogaba leyes de la ley del deporte actualizada, que la ley del deporte es una ley creada por el general Perón en el año 74, que recién se pone en funcionamiento en el año 89, porque no fue reglamentada hasta ese año, que prácticamente no fue cumplida, y en el 2015 fue actualizada en base a los nuevos requerimientos. También se derogaron artículos de esa ley. Y también se derogaron artículos de la ley de clubes de barrio, la 27.098. Claro, entonces, esta especie de constructo legal tenía como base, por una parte, licuar el papel del Estado, quitarle herramientas a los clubes de barrio, porque los clubes de barrio también tienen otro peligro, que son la incursión de las sociedades anónimas. No hay que pensar, cuando pensamos, y perdón porque meta todo en una misma bolsa, pero un tema sí, inevitablemente lleva a otro. No hay que pensar, cuando hablamos de sociedades anónimas en el deporte, que esto tiene que ver con gerenciar Racing, privatizar Aldo Civi. No. Esto tiene que ver, por ejemplo, en
gerenciar una piscina en un club de barrio como sucedió, y como sucede en Avellaneda, por ejemplo. Claro. Muchos clubes que no pudieron, y esto es, no dan puntadas sin hilo, por eso lo digo. Vienen los tarifazos a partir del 2016, se viene una boleta con una cifra gigante, imposible de pagar para un club de barrio que tiene una piscina, en donde tiene como su principal actividad la natación. No puede hacer frente. Entonces, ¿qué tiene a mano? Bueno, gerenciar esa parte en donde, por ejemplo, a cambio de un canon, la empresa se hace cargo y explota esa piscina. Esto sucedió en algunos clubes. No es que es un invento mío o algo que... No, pudo totalmente. haber, esto sucedió en algunos clubes, en algunos otros pudieron sostener esta condición. Por ejemplo, pienso en el Club 12 de Octubre de Quilmes, que tiene básicamente, entre otras actividades, tiene como gran actividad la natación. Y lo pudieron sostener, porque es un club grande, tiene tiene centenares de socios. Pero este es un proyecto que iba de la mano justamente con el proyecto de Cambiemos, es decir, que el Estado se corra, que vengan los privados y los privados te puedan, por ejemplo, desde gerenciar la parte de fútbol de un club grande de primera división o de la B Nacional, pero también podían montarte un gimnasio en un club de barrio. Claro, y Que dejar ya ha ausente sucedido. también, claro, pero digo, con un Estado ausente, a eso, que más que nada también tiene que ver con eso, un Estado totalmente ausente. Y recién cuando vos explicabas, y valga la redundancia, también quiero decirlo, cada vez que nos completás algo, cuando nos completás alguna explicación, creo que hay que tener en cuenta que hay un montón de espacios físicos también. Por ahí quiero meterme en el tema de los clubes de barrio, ¿no? El tema de los clubes de barrio que tiene, ¿qué necesidades están pasando? En su momento había una ley de clubes de barrios, todos seguramente, o aquellos que no, recomiendo la película Luna de Avellaneda, digo, que habla también de los clubes de barrios sociales y deportivos, y también la función que cumple. Hoy, ¿qué rol crees que deben jugar post cuarentena, post pandemia o post aislamiento? Como metemos todos los términos lo mismo. Sí. Mirá, los clubes a lo largo de su historia han tenido un rol fundamental. Cada etapa tuvo su característica y el club se adaptó de una determinada manera. Y, por ejemplo, pienso en la década del 90, muchos clubes tuvieron que ser comedores escolares, merenderos, espacios de prácticas formales y no formales. En este contexto de pandemia, a partir de marzo, cuando se cierran todas las actividades, los clubes de barrio tuvieron que cerrar sus puertas. Dejaron de tener actividades deportivas, aún así tuvieron que seguir pagándole al personal de limpieza, al entrenador, al preparador físico, a todo el personal administrativo, pero en paralelo también los clubes abrieron sus puertas para hacer centros de primera atención, centros de acopio de mercadería, comedores, ollas populares. Entonces, vos fíjate, los clubes tuvieron un rol fundamental en esta pandemia, fundamental. Es más, yo soy de Quilmes. En Quilmes, la Unión de Clubes de Barrio de Quilmes y todos los clubes de barrio ofrecieron sus instalaciones a la intendencia, a la intendenta Mayra, que la tenemos con COVID, que esperemos se esté reponiendo. Los clubes ofrecieron a la intendencia todos los clubes de barrio a disposición para lo que sea. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que pasan dos cosas muy importantes. Primero, los clubes vienen con un arrastre de un deterioro económico de la etapa de Macri. Ya hablamos de los tarifazos, que yo creo que eso fue fundamentalmente la razón por la cual
los clubes hoy, muchos de ellos están en una situación muy delicada, y a Sí, esto tenemos que crítica, sumarle la pandemia, que el totalmente. Estado lo ha asistido a partir de distintos programas. Aún así, y con todo lo que está haciendo el Estado, porque el Estado está presente, como está presente en muchos ámbitos de la vida argentina, aún así no se puede paliar la situación crítica de los clubes. Creo que hay yo te diría que hay dos cuestiones muy importantes en este momento a resolver. Una es la reglamentación de la ley 27.098. ¿Por qué? Porque entre otras cosas está la tarifa social, que eso es un poder de lobby muy importante, que es una diplomacia muy sutil, y que por eso yo creo en lo personal que esa es la verdadera razón por la cual no se reglamenta esta ley, y su reglamentación es fundamental. Y esta ley también tiene otra cuestión que es muy importante, el presupuesto participativo, en donde se le asigna, hay un presupuesto para los clubes, y son los clubes los que deciden en conjunto con el órgano de aplicación, que es la Secretaría de Deporte, cuáles son el destino de esos fondos. Entre otras, hay otras herramientas muy, muy importantes para los clubes, por ejemplo, hay una embargabilidad, etcétera, muchas herramientas que esta ley yo creo que es fundamental eh, eh, poder llegar a reglamentar y aplicarla. Y hay otra cuestión muy importante que va enganchada a esto. Sí. Para que estos clubes tengan acceso a los subsidios, tienen que estar de alguna manera institucionalizados, con un reconocimiento institucional por parte del Estado Nacional. Para traducirlo, para ponerlo de una manera muy sencilla, hay clubes que no tienen papeles, hay clubes que no tienen libros contables, que no están constituidas su comisión directiva íntegra. Pero que tienen Pero un no es espacio por... físico, ¿no? Pero que tienen un espacio físico, ¿no, Osvaldo? Claro, ahí vamos. No es que sea por mala voluntad, porque no Claro, quieren, sino sí, sí, porque tienen que atender a situaciones muy, muy particulares, muy importantes. Entonces, claro. como dicen los dirigentes de los clubes, los clubes es lo mismo, lo que nos piden a nosotros pedirnos papeles a los clubes es lo mismo que antes de darle de comer a un chico pedirle el documento. No, primero tenés que darle de comer, primero lo tenés que asistir y después vemos cómo le hacemos los documentos. Esto es lo mismo. Pero aún así, los clubes están demandando que tengan alguna ayuda para que puedan tener la documentación en regla. Y esto es muy importante, no es menor, porque esta documentación te da el reconocimiento del Estado que se puede dar a partir de subsidios, el acceso a la tarifa social y otros derechos que solamente se podrían llegar a partir de lo que es una institución legal, jurídica de un club. Entonces, yo creo que son dos cosas fundamentales. Primero, reglamentar la ley de clubes de barrio. Sí. Y yo creo que sobre todas las cosas, darle el soporte necesario para que puedan tener sus papeles en regla. Claro, Y esto no claro. se hace, y con esto quiero remarcarlo, esto no se hace con un portal de internet como hizo McAllister cuando era secretario de deporte, en donde los clubes le daban una página de internet en donde se tenían que inscribir y en esa inscripción le pedían cosas imposibles. Este trabajo se tiene que dar territorialmente, Sí. porque hay clubes que están enclavados en barrios populares en donde necesitan una certificación mínima, darle algún documento mínimo para poder comenzar a tener acceso a estos beneficios. Y esto lo puede hacer, por ejemplo, las intendencias, trabajar en conjunto con la provincia, que trabajen con las intendencias y con los clubes que están organizados. Esto quiero remarcarlo también. Hoy los clubes están organizados, tienen sus agrupaciones que engloban a los clubes,
te estoy hablando de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, pero también hay otras organizaciones de clubes. Entonces me parece que esta tarea es fundamental y es en conjunto. Y yo creo que este es el momento, porque el momento es propicio. Hay un gobierno que es del pueblo, hay un gobierno que tiene un proyecto claro, va hacia un rumbo, y me parece que si no lo hacemos en este momento no lo vamos a hacer más. Y con esto quiero puntualizar otra cosa, perdón, Sí. No, porque hay un proyecto que está en el marco de una agrupación que es Red Deporte, que son distintas agrupaciones del deporte, que la idea es crear 1000 clubes de barrio en todo el país y 10.000 dirigentes. Entonces, acá es fundamental tener el acompañamiento del Estado. El acompañamiento del Estado va a ser fundamental para que esta suerte de que hoy ya son clubes, de hecho, porque uno lo puede entender como una vez me dijo un compañero, hoy en día estos espacios son una especie de centro cívico. ¿Por qué? Porque no solamente se practica deporte, sino también de pronto se le puede dar de comer a familias, sí. Se le puede dar cursos de formación profesional, se le puede dar, pueden ser lugares para que sean centros de educación. Entonces, lo que faltan es darle un encuadre legal y decir, nosotros somos un club y necesitamos el Estado, el acompañamiento para poder fortalecernos como organización. Yo creo que esto es fundamental y esto es necesario para los tiempos que vienen. Sí, Osvaldo, por ahí cuántas políticas públicas también que se implementan en los distintos clubes sociales deportivos, como decís, y tenemos mensajes donde, bueno, hay mucha gente que está ahí comentando, bueno, gran tema la acción que ejerció la tarifa social de los servicios básicos de los clubes, muy buena charla, no es poca cosa analizar el deporte desde la mirada nacional y popular, felicitaciones, tal cual. Se presentó el proyecto de creación del Instituto Nacional de las Organizaciones Comunitarias que tiene ese fin que plantea Osvaldo en el Congreso de la Nación. Dicen también aquellas personas por ahí que están, bueno, mandando mensajes en vivo. Y la verdad que Osvaldo por ahí es interesante y también es muy bueno escucharte porque, bueno, es un tema que seguramente estudiaste mucho porque se nota y aparte bastante claro, con una claridad importante, que es lo relevante de toda esta charla. Y nos estamos quedando sin tiempo y la verdad que por ahí sí. quiero agradecerte esta charla que mantuvimos con vos, especie de reportaje, pero una charla bien informal donde podemos no solamente aprender, sino también preguntarte, consultarte, y también dudas, inquietudes que van saliendo a partir de lo que venís comentando. Así que quiero destacar que Osvaldo Jara viene trabajando con 3 libros publicados, también viene formando parte de distintos espacios que promueven el tema de la inclusión social en el deporte. Y también en este sentido, quiero, bueno, para finalizar, Osvaldo, una última reflexión sobre lo que venimos charlando o algo que nos quieras comentar como para ya ir terminando este ciclo de charlas. Sí, yo para finalizar, primero agradecerte a vos, Omar, compañero querido, a todos los compañeros, a Nacho, a todo el IVAP, a todos los compañeros que están del otro lado. Y decir que me parece que antes de ganar la elección, que la considero mía como de todos los compañeros, porque hicimos mucho para que los compañeros Alberto Fernández y Cristina nos estén liderando este proyecto, siempre hubo una consigna que fue volver mejores. Y yo creo que a este volver mejores hay que darle contenido, porque si nosotros podemos aspirar a que nos quedemos 1000 años a gobernar, porque la tarea es infinita, y el peronismo es el único proyecto político que resuelve todas las problemáticas sociales que las otras agrupaciones políticas no ven, los otros espacios no quieren ver. Este volver mejores yo creo que tiene que ver con la organización popular. Entonces nosotros tenemos que organizarnos, tenemos que agruparnos y tenemos que debatir y consensuar un proyecto, en el caso que nos toca,
en lo deportivo para que nosotros podamos proponer, podamos ejercer esta democracia directa, esta democracia social, como decía el general también, de abajo hacia arriba, porque es fundamental. Para que haya un Estado presente tiene que haber organizaciones libres del pueblo organizadas y fortalecidas. Entonces, claro. me parece que ese es el camino, seguir fortaleciendo. Bueno, Osvaldo, más que agradecido de esta charla y realmente un placer. Seguramente vamos a volver a encontrarnos en otro ciclo, porque digo, realmente queda un montón de cosas para hablar, hay un montón de situaciones que vos comentás y que realmente profundizarlas me parece que es más que relevante. Así que bueno, nuevamente te agradezco y a aquellas personas también que están por ahí conectados al Facebook y me están saludando, y aquellas personas también que me hablan por WhatsApp, también, no los quiero mandar de frente, pero gente que me está hablando por WhatsApp. Y la verdad que estamos más que contentos con este ciclo de charlas que estamos llevando adelante todos los miércoles a partir de las 19 por las plataformas de Facebook a través del Instituto Bonaerense de Análisis de Proyectos. Quiero agradecerle nuevamente a mis compañeros y compañeras que hacen posible que esto se lleve adelante, porque esto es un trabajo de producción, esto siempre quiero aclararlo. ¿Qué arma las preguntas? ¿Qué consigue? ¿Qué arma los flyers? ¿Qué arma la difusión? Y que también se encuentra trabajando activamente ya para los próximos encuentros. Así que me parece que es fundamental por ahí agradecerle a todos, a Luis Piccoli, a José Quirapana, a Mariela Lozano, a Darío Jiménez, Marcelo Peralta, Lautaro Lescano, que está ahí con los controles y todo el tiempo me está ahí, a veces me reta y a veces no, Ignacio Borgoño, obviamente, Santiago Pérez y también Daniela Vergara. Así que, bueno, un placer, Osvaldo. Te agradezco la presencia nuevamente de esta manera virtual, esto que nos estamos por ahí acostumbrando en medio de este aislamiento social y obligatorio. Así que bueno, nos encontramos la semana que viene. Así que bueno, un fuerte abrazo, Osvaldo, y nos estamos hablando.